Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde preguntas de la vida y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Bien, pues vamos inmediatamente a la sección de preguntas y vamos a la pregunta del día. Pastor, necesito ayuda espiritual ya que después de algunos años de cristiano he tropezado, fallado y pecado. Estoy realmente avergonzado y me siento terrible por todo. La pregunta que hago es, ¿realmente Dios perdona cualquier pecado? Mi nombre es Otón Heredia del estado de Michoacán. Muy bien, estimado Otón, Dios te bendiga y agradezco tu pregunta y la confianza que nos das al hacerla. No me dices con precisión qué es exactamente el pecado que has cometido. Pero cualquier pecado que hayas cometido, Dios puede perdonar tu pecado y lo perdona. La Biblia nos enseña lo que nosotros llamamos la doctrina de la expiación, que es lo que explica la salvación y el perdón del pecado. Dios imputó la justicia de Cristo a quienes humildemente piden perdón de los pecados, es decir, cuando ellos confiesan sus pecados delante del Señor, como lo dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Dios pagó el precio completo por nuestros pecados. Y los creyentes son perdonados completamente por cada pecado que cometen o que cometemos, sea pasado, sea presente y sea futuro. Pero también hay perdón diario cuando confesamos nuestros pecados y los abandonamos para nuestra santificación, que es un proceso que durará mientras estemos en esta vida. Si comparas cualquier pecado es cualquier pecado. Con el asesinato de Jesús, es un pecado insignificante. Sin embargo, Jesús dijo, inclusive a aquellos que lo asesinaron, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en Lucas 23:34. Y sobre ese asesinato en la cruz que realizaron sobre Jesús, Jesús pide que el Padre los perdone porque no sabían qué estaban haciendo por la ceguera espiritual. No me has dicho qué es específicamente la clase de pecado que tú has cometido, pero independientemente, cualquier pecado que hayas cometido, estimado Tom, Jesús lo perdona, te limpia y te libra de esa maldad que te asola, asfixia y te carga. Por eso es muy necesario en el proceso de santificación pedir perdón y ser limpiados cuando vamos en confesión delante de Dios. En 1 Juan nos dice 1:8 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y en Juan 2:1 nos dice, hijitos, si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí pídele perdón a Jesús en lo particular. Ahora, los conceptos de salvación y el perdón están íntimamente unidos. Afortunadamente, la gracia de Dios es suficiente para cada uno y todo pecado. Cualquiera que sea el pecado que tú o cualquier hijo o hija de Dios hayan cometido, les son perdonados. Es importante subrayar que al recibir el perdón depende del individuo, depende de la persona. Esta es la primera implicación y yo pregunto, ¿quieres recibir tú y cualquier otra persona que nos esté escuchando a través de este medio la salvación, el perdón de los pecados que te está ofreciendo Cristo? Si la respuesta es sí,
entonces tú estás completamente perdonado de toda deuda del pecado, de acuerdo a lo que se lee en Hechos 13, 38, 39, que dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Este perdón, el perdón de Dios, el perdón de Jesús, viene solamente por la fe en la gracia de Él y del Padre, por supuesto. No es por un esfuerzo propio o por buenas obras. Romanos lo deja muy claro en Romanos capítulo 3, versículo 20 al 23, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, aquí podemos decir con toda la seguridad que la salvación comienza cuando se reconoce con humildad que nunca podremos ser lo suficientemente buenos para entrar al cielo por nuestros propios méritos y que necesitamos el perdón de nuestros pecados. Y eso sucede cuando aceptamos a Jesucristo y creemos que su muerte, que su resurrección pagaron la pena por todos los pecados que hemos cometido, y que eso es suficiente para cubrir todos nuestros pecados. Por lo tanto, estimado Tom, si tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador, Dios ya te ha perdonado todos tus pecados, pasados, presentes, futuros, y de cualquier persona que ha recibido a Jesucristo como su Salvador. Ahora, es importante que ese pecado en particular sea confesado para que Él te limpie, te restaure a la comunión con Él y puedas entrar al proceso de santificación, que es súper necesario. Por eso es necesario, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Tenemos que confesar y dejar que esa santificación vaya creciendo continuamente, va pasando el tiempo. Incluso con tu perdón, todavía puedes experimentar sentimientos de culpa, sintiéndote culpable por tu pecado, que es en realidad una reacción natural de nuestra conciencia, y está allí para recordarte y recordarnos, a la conciencia de cada uno, que no deberíamos repetir los patrones pecaminosos, que nos tenemos que apartar porque vienen consecuencias. Comprender que Jesús es totalmente capaz de perdonar cualquier medida de pecado es la esperanza de nuestra salvación. No importa el tamaño, la medida, el peso del pecado, el Señor tiene el poder para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad, ¿no? Entonces, entender el perdón es la cura para estos sentimientos de culpabilidad. Y sabiendo que el perdón es un precioso y amoroso regalo de un Dios que nos ama, que nos permite ver los verdaderos y lo maravilloso que Él es amor, que Él vino a morir por nosotros y que fuera de Él nosotros no podemos. Él es el que verdaderamente nos libra de toda culpa, de todo pecado. Por eso, cuando contemplamos nuestro propio pecado y lo tan miserable e indignos que somos, pues la verdad no tenemos nosotros cara para pedir perdón. Pero resulta que el amor del Padre es tan grande, su amor, su compasión, que nos perdona, y por eso Él es digno de adoración. Nuestro orgullo pecaminoso que se resiste a pedir perdón es lo que se interpone a veces entre nosotros y una relación armoniosa entre el Salvador. Pero los que piden perdón
y pueden creer que Jesús es suficiente y está dispuesto a perdonar, a salvarlos de sus pecados, pues ellos tienen esa paz que solamente la puede dar. Y cuando se da esa paz, nosotros podemos entrar, como dice Salmo 104, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabar y bendecir su nombre. Es decir, en Dios nos perdona. En la salvación está el paquete, pero si tú en lo particular has cometido pecado, te sientes mal, pues es natural, pídele perdón al Señor, deja que esa sangre te limpie y sigue adelante, porque Dios está santificando tu vida. Que el Padre te bendiga, esa es mi respuesta. Nos vemos para la próxima entrega. Bendiciones.